Xiao Lian y el secreto milenario del coaching. Cuando tomé conciencia de que iba a ser papá de Rosario, empecé a pensar en todas las cosas que podríamos hacer juntos a medida que ella fuera creciendo y yo aprendiendo a ser su padre. Eran tantas las ideas que decidí hacer una lista para asegurarme de acordármelas a todas. Andar a caballo, remontar barriletes, componer canciones y descubrir la luna. Pero entre todas ellas hubo una que me cautivó poderosamente: plantar y cuidar un árbol. Al principio pensé en plantarlo juntos, pero como para eso todavía faltaban algunos años, decidí que podía plantarlo yo y de esa manera el árbol tendría la misma edad que ella, como si se tratara de su hermano mellizo. Pero ¿qué árbol? Me pregunté mientras agarraba las llaves de casa y salía en dirección al vivero de la otra cuadra. Un ombú, dije, pensando en los buenos momentos que había pasado jugando entre esas raíces gigantes del que aún hoy sigue creciendo frente a la casa de mis papás. Pero al llegar al vivero me encontré de que no tenían ombúes. No era un árbol tan común para tener en tu casa. O sí, pero no quería ni pensar en lo que me había contestado el empleado del lugar. ¿Quiero un ombú bonsai? Y reaccioné: ni loco. Eso era exactamente lo opuesto al ser frondoso, de raíces inmensas y capaz de resistir todos los vientos que yo había imaginado. Volví a casa un poco desilusionado por mi intento fallido y decidí ponerme a investigar sobre estos árboles. Lo primero que me enteré fue que técnicamente el ombú no es un árbol, porque los científicos lo han etiquetado como hierba. Reconozco que la clasificación me molestó bastante, porque si se trata de un pastito, hay que reconocerle que se ha ganado la reputación pública de árbol. Los días que siguieron entré en todos los viveros que conocía y también en los que cruzaba por casualidad, pero ninguno tenía ombúes. El tema quedó olvidado en el cajón de los intentos hasta que un día tomé conciencia de que solo faltaban unas pocas semanas para que Rosario llegara al mundo. Si quería que tuviera un árbol mellizo, tenía que hacer algo y rápido. Como no sabía por dónde continuar, decidí volver al vivero de mi zona para pedir que me indicaran dónde podía conseguir uno, aunque reconozco que ya estaba empezando a pensar en comprar cualquier otra planta. Me atendió el mismo empleado. Dijo que no tenía idea de dónde podía encontrar mi ombú y me di cuenta de que no se acordaba de mí cuando volvió a ofrecerme un bonsai. Me quedé en silencio con la mirada perdida entre las plantas, deseando que me hubiera contestado otra cosa. ¿Lo puedo ayudar en algo más?, me interrumpió. Sí, contesté. ¿Qué cuidados necesita un bonsai? Todavía no sé por qué pregunté eso. La sola idea de los pobres arbolitos atrofiados a propósito me generaba un rechazo infinito. Hay que humedecerle la tierra cada vez que se seca, podarle las hojas nuevas e irle dando forma con este armazón, contestó señalando un olmo que tenía hojas diminutas, escasas ramitas atrapadas entre alambres. Además, dijo, tomando entre sus manos al que tenía el cartelito de ombú y acomodándolo en una estantería más alta: una vez al año hay que podarle las raíces, pero eso
es mejor que lo haga un especialista. De pronto imaginé el ombú comprado por una señora que lo colocaba en una habitación oscura, sobre el televisor o como centro de mesa, a modo de adorno para cuando vinieran sus visitas. Pude sentir como sus intentos por crecer bajo la luz artificial eran interrumpidos sistemáticamente en cada nueva hoja y como sin ninguna consideración, una vez por año, removían la tierra para quitarle sus raíces nuevas. Casi se me pianta un lagrimón. ¿Y si no se podaran las raíces, qué pasaría? Creo que pregunté en nombre del ombú. Corre peligro de que se desarrolle, me contestó el asesino de árboles. ¿Cuánto? Y en unos años se puede hacer como de este tamaño. Y se señaló las rodillas. ¿Nada más? Dije intentando ocultar mi desilusión. Y no, porque para eso está la maceta que lo atrofia la raíz. ¿Y si alguien lo pusiera en una maceta más grande? Volví a preguntar yo, que ya estaba sufriendo más que el pobre arbolito. Y entonces va a crecer más. ¿Cuánto más? Y eso depende del tamaño de la maceta, contestó. Claro, y dígame una cosa, ¿qué pasaría si se lo trasplanta y se lo coloca en un jardín o en el medio del campo? Ahí sí que ya no lo va a poder recuperar. Se le puede convertir en un árbol gigantesco. ¿Seguro? Claro, dijo riéndose por mi sorpresa. La gente cree que los bonsái son un tipo especial de árbol o que están genéticamente modificados para ser enanos. Pero no es así. ¿No? Pregunté entusiasmado con la posibilidad de rescatarlo de semejante destino. No, cualquier árbol o arbusto puede ser convertido en un bonsái si se lo coloca en una maceta suficientemente pequeña y, entre otras cosas, si se lo poda con regularidad. Mire, le dije, me convenció, lo voy a llevar. Un gesto de sorpresa casi imperceptible de su rostro me hizo reír pensando que el tipo se estaría preguntando para qué compraba yo un bonsái si lo que quería era un árbol enorme. Cuando llegué a casa, quité con cuidado los alambres, lo trasplanté a una maceta 3 veces más grande de la que tenía, con una mezcla de tierra y fertilizante. Le mojé las hojas y lo coloqué en el balcón de mi habitación. Con el tiempo Rosario aprendió a regarlo y cuidarlo para que creciera fuerte y sano. Y cuando ambos cumplieron 3 años, decidimos pasar el bonsái de la maceta al campo. A esa altura yo ya había aprendido que en chino bonsái significa árbol en maceta. Y pensé que era hora de dejar de apodarlo bonsái para que tuviera un nombre acorde al árbol que bullía dentro de él. Creí que iba a ser sencillo, pero ningún nombre me convencía. Quería uno que sintetizara todo lo que ahora ese ombú significaba para mí. Meses más tarde, cuando fuimos con Rosario a visitarlo al campo, el ombú se había transformado, triplicando su altura original y desplegando unas hermosas y enormes hojas. Y mientras yo disfrutaba tomando unos matecitos, viéndola jugar a su alrededor, pude sentir como ese ombú me había inspirado a mirarlo siempre con ojos de posibilidad, con una mirada apreciativa,
tratándolo en cada minuto no como el árbol que había sido, sino como el árbol que yo veía que quería ser. Eso era exactamente lo mismo que otros maestros y coaches habían hecho conmigo, lo que seguramente sus maestros hicieron con ellos y lo que probablemente hizo el primer maestro con el primer aprendiz de todos los tiempos. Regalarle un espacio infinito para que el gigante pudiera aparecer. Junto a ese árbol se había despertado lo mejor de mí. Entonces decidí llamarlo Xiao Lian, que en chino quiere decir coach, y que para mí significa jardinero de posibilidades, partero de nuevas identidades. Desafío número 10. ¿Cómo liberar tu potencial cuando la vida te asfixia? Claves para hacer que las cosas pasen. Podríamos haber nacido en otro país, otra familia, clima o cultura, y muy probablemente hoy estaríamos bastante bien adaptados a ese entorno, porque nuestro organismo viene preparado para aprender cualquier idioma, ser parte de cualquier familia e incorporar cualquier manera de observar el mundo. Es por eso que es posible revisar y renovar nuestras costumbres y creencias cada vez que la vida que queremos así nos lo pide. A diferencia de otros seres vivos, los humanos podemos pensarnos y repensarnos, soñar con lo que nos gustaría lograr y aprender lo necesario hasta convertirnos en alguien que hasta ayer no éramos y ponernos de acuerdo con otros humanos para lograr lo que nunca podríamos lograr individualmente. Pero también podemos utilizar esa capacidad de pensar y de mirarnos a nosotros mismos como una marca que nos impida desarrollarnos. Yo creía, por ejemplo, que tenía que lograr las cosas por mi cuenta y sin ayuda de los demás, hasta que un día se me ocurrió empezar a leer los agradecimientos que mis escritores favoritos hacían a sus amigos maestros, amigos, familiares, también maestros, agentes, editores, coaches. Entonces lo entendí, hacerse ayudar no solo es algo válido, sino que es el secreto de todos los que han triunfado. En estas claves quiero compartir algunos secretos para ampliar nuestra relación con otras personas y cosas, para que el valor que tenemos para dar pueda desarrollarse tanto como el ombú gigantesco que llevamos dentro. Para que tenga mérito tengo que hacerlo yo solo. ¿Qué va a ser más importante en tu vida? ¿Llevarte el mérito o ser feliz? Y si pudieras lograr y aportar algo muchísimo más valioso, ¿tendría sentido dejarte ayudar? ¿Crees que tenemos que hacer todo solos? Es una de las típicas creencias maceta de muchas personas que se convirtieron en bonsái. Pero como toda creencia, podemos desafiarla, llevándola al extremo, preguntándonos si es posible hacer algo completamente solos. Y resulta que casi todo lo que necesitamos para vivir, desde alimento hasta ropa, educación, amor o amistad, lo obtenemos a través de los otros. Incluso para nacer, hemos necesitado la unión de otras dos personas y probablemente de un tercero, varios que nos dieron una manito a la hora del parto. Pensar que podemos lograr algo completamente solos es simplemente una ilusión.
De hecho, nunca podremos ser ni tener resultados más grandes que el tamaño de las relaciones que hayamos creado con otros y con nosotros, con esos otros que viven dentro nuestro, nuestra armonía interior, nuestra coherencia ontológica o coherencia del ser. Los resultados que logramos dependen de la cantidad y calidad de nuestras relaciones. Y cuando hablo de resultados, no solo me estoy refiriendo a ganar un buen sueldo o a ser el número 1 en ventas. También estoy hablando de lo que un hijo nos cuenta o nos deja de contar, de la respuesta de nuestros amigos al pedirle que nos escuchen, que nos presten el auto o incluso dinero. Estoy hablando de que nuestra pareja nos tenga paciencia en una época de exceso de trabajo o de estrés, de la disposición que tendrán otras personas para dejarse influir y aprender de nosotros, de que quieran sumarse a nuestros proyectos, del hecho de que alguien nos recomiende espontáneamente para un trabajo o que se acuerden y quieran llamarnos para nuestro cumpleaños. Ok, pero concretamente, ¿dónde tengo que mirar para ver cómo están mis relaciones? La relación que los demás tienen con nosotros se resume de la manera en la que nos ven y nos tratan. De la misma forma, la relación que tengo conmigo se puede observar claramente en la manera en la que me veo y me trato a mí mismo. ¿Cómo me veo? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Creo en mis posibilidades? ¿Cómo me trato? ¿Estoy apostando por mis posibilidades de alguna manera concreta, como, por ejemplo, pidiendo ayuda, invirtiendo en mi formación y relacionándome con personas que tienen maestría o que ya lograron lo que yo anhelo? Es decir, la manera en la que me estoy viendo y tratando a mí mismo me está permitiendo crecer y convertirme en la persona esa que yo quiero. El problema de muchas personas extraordinarias es que se creen personas comunes, y el problema de los que se creen comunes es que no le ven sentido apostar por sí mismos, formándose con los mejores o haciendo otras cosas fuera de lo común que les permitirían desplegar todo su potencial. Te invito a preguntarte, ¿estoy dispuesto a ayudarme pidiendo ayuda a otros? Si la pregunta es positiva, si la respuesta es positiva, tus posibilidades son muy grandes, pero no se trata solo de pedir ayuda, sino de recibirla. Y nuevamente la ayuda que recibimos depende de la calidad y la cantidad de relaciones que hayamos construido. El grupo de los 40. Me acuerdo de una época en la que estaba teniendo problemas en el colegio por no ser aceptado dentro de un grupito bastante exclusivo que había en mi curso. Mi mamá me vio preocupado y me invitó a que le contara lo que me estaba pasando. Me preparó una tacita de té y me habló de lo que ella llamaba el problema de los 40. El problema de los 40, dijo, consiste en creer que el mundo se reduce a los 40 compañeros de tu curso. El mundo es inmensamente más grande, y si se diera el caso de que no pudieras hacer amigos entre esos 40, entonces habrá que encontrarlos en otro lado. La lección de los 40 me ayudó a mirar las cosas con otra perspectiva. Me permitió tomar conciencia de que yo quería tener amigos y que eso era mucho más amplio que solo tener esos amigos. A partir de ese momento empecé a cultivar otras amistades y entonces ya no me desvivía por ser adaptado en el grupito. Gradualmente empecé a tener una serenidad y una seguridad emocional
que me ayudaban a respetarme y con el tiempo no solo descubrí nuevos amigos dentro de los 40, sino que incluso me fui ganando el respeto de los integrantes de ese exclusivo grupo. Algunos años después de terminar el colegio, empecé mi formación como coach. Mis compañeros me duplicaban en edad, formación y sobre todo en experiencia de vida. La mayoría no solo había terminado una carrera de grado, sino que además había hecho algún posgrado. Varios de ellos habían pasado por distintos trabajos y profesiones y luego de algunos golpes y aprendizaje, muchos tenían posiciones gerenciales o dirigían sus propios emprendimientos. Era un grupo excelente, de una riqueza humana y profesional impresionante. Gente abierta a aprender y superarse, y de quienes yo aprendía muchísimo de la vida en cada conversación. Sin embargo, al ir terminando mi formación, empecé a notar que no me tenían muy en cuenta al momento de asociarse conmigo para llevar a cabo una formación en una empresa o montar un seminario público de liderazgo. En lo personal, el trato seguía siendo realmente excelente, pero en lo profesional sentía que todavía no me veían como una posibilidad. Hice varios intentos fallidos por llamar su atención y sumarlos a mis proyectos. Y continuaba pensando nuevas maneras de que me valoraran cuando llegó el examen final de la carrera de coaching, en el que se estila ser evaluado a través de una conversación de coaching en vivo que se realiza frente a un público invitado. Para mi evaluación invité a Manuel, un joven ingeniero que estaba dando sus primeros pasos en la política. El día de la evaluación habría unas 60 personas presentes entre coaches, compañeros e invitados. Y llegó el momento en el que nos tocó pasar al frente para que Jim Selman, mi maestro de coaching, pudiera evaluarme. Para empezar, le pregunté a Manuel si había algo que estaba queriendo lograr y que no había conseguido hasta ese momento. Manuel empezó a contarme tímidamente que él quería ser político, pero que le faltaban técnicas de oratoria para poder hablar en público, algo tan necesario en política. Mientras lo escuchaba, yo me preguntaba de qué manera podía ayudarlo más, si enseñándole algunos trucos para hablar en público o si su mayor oportunidad estaba, en cambio, en algún otro lado. Me sorprendió la pasión que tenía por hacer una diferencia positiva en la comunidad. Tuve la intuición de que lo que estaba necesitando no es saber más de oratoria, sino desafiar su identidad de persona tímida, ensayando ser alguien tan apasionado que las palabras le brotaran del corazón hasta escapársele de la boca. Entonces le pedí que me contara por qué motivo se había decidido a entrar en política. Manuel nos contó acerca de su abuelo, al que admiraba profundamente como una persona y como un político honrado que había sido. Luego nos habló del tipo de político que no quería ser él. ¿Y qué era lo que quería que empezara a pasar en la comunidad a partir de su trabajo? A medida que se conectaba con las razones que más lo apasionaban, se fue entusiasmando. Los presentes empezaron a escucharlo cada vez con mayor atención y se los ganó cuando contó con mucha gracia algunos inconvenientes con los que se había encontrado por pretender ser político y honesto al mismo tiempo. Entonces lo invité a que se pusiera de pie y que resumiera en pocas palabras lo que él tenía para aportar. Dejó de mirarme, empezó a hablarle al público que terminó aplaudiéndolo de pie. Manuel estaba impactado con lo que había generado sin ningún conocimiento nuevo de oratoria, sino simplemente animándose a conectarse con sus motivaciones más profundas. Y al terminar,
Jim Selman me felicitó públicamente, mostrando los puntos en los que mi intervención había sido acertada. Muchas veces a lo largo de los años, cuando necesité retomar confianza en mi intuición, volví a recordar ese momento. Al finalizar el examen se me acercó Marcelo Areco, en esos momentos director de la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad Argentina de la Empresa. Le había impactado mi intervención. Estaba tan impactado como yo, sorprendido. Y me invitó a visitarlo en su oficina para conversar sobre las posibilidades de llevar la vida del coaching a sus cátedras. Y así fue como terminé colaborando con varios profesores y también dando cursos de capacitación en las empresas con las que él trabajaba. Marcelo siempre vio en mí a alguien que tenía algo valioso para dar y llamativamente cada vez que trabajé a su lado me sorprendí de las cosas que fui capaz de decir y de hacer. Otra vez los 40. Mirando hacia atrás, tomé conciencia de que al mostrarme públicamente durante mi examen de certificación como coach, la vida me había vuelto a abrir la puerta de un mundo de nuevas relaciones que estaba más allá de los 40. Y de la misma manera que en un colegio, luego de un tiempo de madurez profesional, pude relacionarme desde otro lugar con varios de mis compañeros, asociándome con uno de ellos para crear una empresa y contratando a otros para capacitar juntos. Al principio me había molestado no ser tenido en cuenta profesionalmente como yo esperaba, pero luego comprendí que no tiene sentido culpar a los demás de la manera en la que evalúan lo que tenemos para dar. De hecho, tienen derecho a no valorarlo porque no les gusta, no les interesa, porque no lo necesitan en ese momento, porque no sienten tanta afinidad con nosotros o por lo que sea. Muchas veces, cuando arrancamos con un proyecto nuevo, los demás no se animan a apostar por nuestro posible futuro de doctor, escritor, jefe, buena madre o licenciado, porque hasta ahora solo han visto nuestro pasado bonsai. Pero no es asunto de ellos apostar por nosotros, sino nuestro. Y es que solo nosotros sabemos lo que estamos dispuestos a invertir y las macetas mentales y emocionales que estamos dispuestos a romper para poder recorrer nuestro camino de transformación. Lo que sí podemos hacer es elegir ponernos a nosotros mismos en los lugares y en las relaciones donde más se valore lo que tenemos para dar. Y aunque no sepamos nada de la materia en la que nos gustaría tener maestría, es inteligente rodearse de personas que ya nos valoren por nuestro compromiso, nuestras ganas de aprender. Claro que podemos decidir quedarnos al lado de alguien que momentáneamente no nos valora hasta lograr que cambie su mirada acerca de nosotros, pero no estamos obligados a mejorar todas las relaciones. Construir relaciones nuevas es una opción que es importante tener siempre presente. En ese sentido, una de las cosas que más aceleran nuestro crecimiento es construir una relación con alguien a quien le demos autoridad de maestro en un área determinada de nuestra vida. No hace falta que sea un maestro chino, como lo de las películas, sino alguien que tenga maestría en el arte que estamos buscando aprender y, más importante aún, que tenga maestría enseñándolo. Las sonrisas y los resultados de sus alumnos suelen ser dos buenos indicadores de que estamos frente a un maestro sano. Pero, sobre todas las cosas, es clave que apueste por nuestra posibilidad
mirándonos como si ya hubiésemos logrado eso que hoy estamos soñando y solo nos hiciera falta completar ciertos aprendizajes para poder recordar cómo hacerlo. Relaciones y resultados. Terminé de hablar y durante el corte la directora del programa me preguntó si ya tenía experiencia en televisión, por cómo le hablaba a la cámara con naturalidad. Lo que ella no sabía de los nervios por los que yo había pasado al llegar al canal, ni tampoco sabía nada del truco que me había permitido ser natural. ¿Qué hice? Antes de comenzar a filmar, aprovechando un momento en el que me quedé a solas, me acerqué a 5 centímetros de la cámara y como si se tratara de una vieja amiga, la miré a los ojos y le dije, hola, ¿cómo estás? Dentro de un rato te voy a contar algunas cositas que a mí me encantan. Espero que te lleguen a vos también. Conversamos un rato más y cuando sentí que ya nos habíamos amigado, le guiñé un ojo y volví a pararme en el sitio que me habían indicado. Suena bastante loco, ¿no? Pero sin embargo, mucho más loco es pretender tener buenos resultados con algo mientras insistimos en mirarlo con desconfianza, desprecio o miedo. ¿Conoces a alguien que siempre está despotricando contra la tecnología, los hijos, la economía, su jefe o los clientes? Ahora te pregunto, ¿cuáles son los resultados que está obteniendo en esas cosas o personas? Seguramente son pésimos. ¿Que cómo lo sé? Simple. No hace falta más que conocer la calidad de su relación, lo que piensa y siente acerca de algo o alguien, para saber qué resultados puede llegar a obtener con esa cosa o con esa persona. Lo pude comprender con total claridad a medida que iba liberando a Xiao Lian, el coach. Los sueños son semillas que al desarrollarse pueden llevarnos a cambiar nuestra realidad, haciendo que las cosas pasen. Pero el tamaño que alcance tu árbol y los frutos que sea capaz de dar van a depender del tamaño de la maceta que vos le construyas. Pero el tamaño que alcance tu árbol y los frutos que sea capaz de dar va a depender del tamaño de la maceta que le construyas. La relación que tenemos con las personas y las cosas que nos rodean es la maceta en la que sembramos nuestros sueños. Cada vez que querramos lograr un buen resultado en una entrevista de trabajo, hablando en público o pintando, podemos escribir en el centro de una hoja eso que queremos lograr y a su alrededor ir anotando todas las ideas que hay en nuestra mente acerca de hablar en público, de la pintura, de las empresas y sus entrevistas laborales. Hay pensamientos de enojo, miedo, desprecio acerca de cómo se comporta el público en general en una disertación acerca de la pintura y de que para pintar hay que hacerlo perfecto o acerca de cómo son los entrevistadores de las empresas. Es decir, hay pensamientos que te invitan a tomar distancia de eso, en lugar de animarte a acercarte a 5 centímetros e incluso abrazarlo. A medida que vayas detectando los pensamientos que te separan de las cosas o situaciones en las que estás buscando tener éxito, quedará en tus manos defenderlos, buscando tener razón, o revisarlos y reemplazarlos por otros que te lleven a sentir curiosidad, entusiasmo, admiración o la emoción que estés necesitando para poder dar tu mejor versión.
Las etiquetas solo nos dejan ver la etiqueta y no lo que están etiquetando. Yo prefiero seguir viendo en cada persona una posibilidad. ¿Cómo te estás mirando? Tu minuto de coaching. Usando los dedos de una mano te invito a que tomes conciencia de cuáles son hoy tus 5 relaciones de mayor confianza. Esas relaciones están indicando hacia dónde está yendo tu vida en este momento. Ahora, si ya hubieras triunfado ampliamente haciendo eso que soñaste, ¿con qué 5 personas es evidente que tendrías que haber construido una relación de confianza? Según de qué se trate tu sueño, pueden ser personas que ya conoces y también otras que todavía no están en tu vida, como por ejemplo el presidente del Club Atlético River Plate, un coach, un inversor que apuesta por tu emprendimiento o alguien que ya logró tu sueño. Dicen que todas las personas están como máximo a 5 relaciones de nosotros. Alguien que conoce a alguien que conoce al que estás queriendo contactar. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ponerte en contacto con las personas